el aplauso. No, el aplauso Bueno, buenas tardes a todos y todas. En general son todas caras conocidas, pero me presento. Mi nombre es Julián. Allá en la punta está mi compañera Carolina. Somos de la Dirección General de Supervisión Legal, de Gestión y Calidad Institucional a cargo de Miguel. Y vamos a estar moderando este cuarto conversatorio, muy ligado con el conversatorio anterior, que va a tratar sobre la importancia de tomar decisiones basadas en evidencia. En este caso nosotros consideramos que, valga la redundancia, tomar decisiones basadas en evidencia nos permite una gestión mucho más profesional y eficiente del servicio de justicia, y es por eso que seleccionamos a dos áreas centrales y sensibles donde la validez de los datos y la información son muy importantes para tomar decisiones. En este caso estamos hablando del Centro de Justicia de la Mujer y de la Oficina de Jurados. Le paso la palabra a mi compañera Caro para que los presente. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos Julia y Luis, gracias por sumarse a este conversatorio. Voy a empezar representando a Julia, que va a empezar su exposición. Julia Besnavicius es abogada, es especialista en Administración de Justicia y en Discapacidad y en Derechos. Y además es directora de Administración de Juicio por Jurados en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Julia y su equipo en 2025 se incorporó con el área y con el proceso de juicio por jurados, con el proceso de depuración del padrón, y actualmente está ampliando su alcance, sumando el proceso de preparación para un potencial juicio por jurados. Julia, te doy la palabra y desde ya te agradezco. Bueno, gracias. Para cambio de micrófono. Hay un micrófono, se escucha. Esta vez se escucha. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ante todo, muchas gracias a mis compañeros de conversatorio. Gracias, Miguel, siempre por la generosidad. Estuvimos ayer justo en otro conversatorio a la inversa, ¿no? Federal, de juicio por jurados. Hoy tuvimos la mesa que arrancamos ya a trabajar el juicio por jurado civil y comercial y ambiental. Pero bueno, un poco la convocatoria, ¿no? La consigna del conversatorio de hoy implica, primero les quiero contar un poco qué es el juicio por jurados, contarles que desde el 2021 tenemos la ley de juicio por jurados en la ciudad, que si bien hasta ahora no tuvimos el primer juicio por jurado, de hecho en el día de ayer se terminó de suspender, y estamos a la espera de que quizás abreviarse este que estábamos por tener. Teníamos el sorteo justo el 29 de potenciales jurados, el 29 de abril. Pero bueno, la ciudad, una de las cuestiones que tiene es que al compartir competencias con la nación, hace que no tengamos todas las competencias, no tengamos transferidos todos los delitos y que se nos complique a la hora de poder llegar. O sea, el juicio por jurados en la ciudad es obligatorio para aquellos delitos que tienen 20 años o más, razón por la cual al no tener esos delitos hace que lleguen, hasta ahora fueron 25 casos que tuvimos para juicio por jurados, pero que terminan saliendo, ¿no? Por alguna de las alternativas al conflicto, y no se terminan celebrando los juicios por jurados en sí. Razón por la cual nosotros, sí la ley está implementada, ¿no? Me preguntan mucho si la ley está implementada. La ley sí está implementada, nosotros venimos trabajando un montón. La ley manda a que nosotros tengamos por año hacer un sorteo, ¿no? Se sortean, manejamos un padrón de 2.300 personas aproximadamente, que son ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. ¿Y qué nos pasaba con esto de que quizás no tenemos la experiencia todavía, ¿no? Porque eso cambia las cosas? Cuando uno ya tiene su primer juicio, ve cómo son las cosas, da previsibilidad, ¿no? Y esto de manejar los datos, de poder tener la evidencia, implica que nosotros podemos gestionar con una mayor previsibilidad. Entonces empezamos a trabajar con el área de Miguel, ellos nos fueron nuestras áreas de soporte, que nos estuvieron minuto a minuto, y estuvimos analizando de qué forma manejar nuestros datos, ¿no? A nosotros, al hacer el sorteo de la numeración, de la terminación de DNI, le oficiamos a la Cámara Nacional Electoral para que nos diga quiénes son los vecinos que terminan con esa numeración. Nos devuelve la numeración y nos dice solamente las direcciones sin la unidad funcional.
Entonces, ¿qué nos pasaba? Todos esos datos hacía que tengamos imposibilidad a veces de contactarlos. Nosotros librábamos las cédulas, venían las cédulas de vuelta sin posibilidad de notificar, no sabíamos por qué, entonces a la vez manejábamos con Excel y los Excel eran caseros, hacíamos un montón de cruces de datos que hacían una imposibilidad tremenda a veces de saber a dónde estaba la falla. Entonces, gracias a estas operaciones y una mejor trazabilidad, nos dio poder detectar dónde veníamos fallando, ¿no? Dónde de esa obtención de datos, dónde estaba la falla, ¿no? Quizás, porque algo que tiene que tener el jurado, ¿no? Es la representatividad que tiene que tener de esa ciudadanía, ¿no? O sea, ¿qué estamos fallando? ¿No? De repente volvían las cédulas sin notificar de los barrios vulnerables. Entonces decíamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué estamos fallando ahí? Entonces ahí fue que gracias a este trabajo que hicimos mancomunado, en conjunto, estas dos áreas de trabajo, porque somos un equipo de trabajo único, unificado con la Dirección de Supervisión y Calidad, fue que empezamos a trabajar con la Dirección de Licenciamiento, manejamos bien de qué forma mejorarlos, empezamos a trabajar sobre convenios nuevos, ¿no? Ahora tenemos un convenio con el TAD, con la Secretaría de Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad, que nos va a permitir dar con las direcciones electrónicas de los ciudadanos, entonces de esa manera abrir, ¿no? Nuestro padrón y poder hacer que la ciudadanía pueda, ¿no? Porque ser jurado no es, o sea, es un derecho a la participación ciudadana, ¿no? Es un sistema de juzgamiento de lo más democrático que hay. Acerca a la ciudadanía a la justicia. La persona, ese ser de la ciudadanía común, puede decidir si una persona es culpable o no culpable, ¿no? Que no es lo mismo que inocente, ¿no? Porque eso es otra cosa. Es culpable o no culpable de lo que se está acusando que hizo. Entonces, ese derecho de la persona que nosotros tenemos como ciudadanía es sumamente importante. Y nosotros desde la Administración de Justicia es muy importante que podamos manejar los datos con calidad, ¿no? Y eso hace de que todos los equipos de trabajo aúnen todos los esfuerzos para que la calidad esté en esos datos que sirva para que nosotros podamos mejorar la Administración de Justicia. Así que era un poco eso. Hola, hola. A ver si acá seguimos bien. Sí, bien. Bueno, en este segundo lugar le vamos a dar la palabra entonces a Luis Duacastel Arbizu, que es abogado, es especialista en Derecho Penal, fue fiscal, fue defensor general adjunto penal y actualmente, además de ser consejero del Consejo de la Magistratura, es titular del Centro de Justicia de la Mujer. El CJM, como normalmente lo conocemos, se incorporó a nuestro sistema de calidad en 2024 con el proceso de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Le doy la palabra a Luis y nuevamente te agradezco. Buenas tardes. No, gracias a todos, gracias a los que se quedaron a escucharnos, especialmente a las mujeres. Me ha tocado estar a cargo del Centro de Justicia de la Mujer y gestionar junto con la directora del centro, Cecilia Segura, las intervenciones que tenemos que hacer en aquellas mujeres que acceden a nuestro servicio de justicia víctimas de una violencia. Desde ya que tomar decisiones sobre víctimas de violencia requiere de datos sólidos, contrastados. Era necesario que nosotros estandarizáramos nuestro proceso de atención, estableciéramos todo el camino de la intervención, una intervención que es compleja, que tiene un periodo de intervención inicial para una primera charla con la persona que se acerca, que a veces solo tiene dudas y viene a consultar, hasta la intervención interdisciplinaria de un equipo conformado por psicóloga, trabajadora social, abogada. Últimamente por ahí andaba el doctor Maragliano de la Fiscalía. Llegamos a un acuerdo con la Fiscalía para que no tengamos que repetir la intervención frente a un funcionario de la Fiscalía, que sea solo una entrevista donde la mujer nos cuente todos
sus problemas, es decir, evitamos lo que llamamos técnicamente la revictimización o la victimización secundaria al relatar seguidamente el mismo episodio. Y bueno, a instancias de Miguel, con la Dirección de Supervisión Legal, entramos en este proceso de certificación de las normas ISO 9001-2015, logramos certificarlas con un trabajo, sobre todo tuvimos alguna discusión sobre la encuesta de resultados, porque a la víctima que acabamos de darle un botón antipánico, custodia policial, excluir al hombre de la casa, preguntarle qué tal te fue, ¿no es cierto? Era un verdadero tema eso, ¿no? Entonces logramos buscar un camino para poder hacer esa rendición, para poder hacer esa devolución de la persona a la que asistimos y poder hacer, nosotros tomar ese dato sólido para nuestras futuras intervenciones en ese plan de mejora continua y a su vez poder hacer una rendición de cuentas a la sociedad. Y aquí me quiero detener un minuto, me voy a ir de lo que es las normas IRA para expresarle mi preocupación sobre la falacia que en este momento está de moda. De hecho hay un proyecto de ley que solo penaliza más gravemente a la mujer por la falsa denuncia. Es decir, que además de ser dirigido solo contra la mujer, que ya para mí es discriminatorio e inconstitucional, no se basa en ningún dato estadístico. Nosotros tenemos abiertas todas las intervenciones que hemos hecho en el Centro de Justicia de la Mujer desde el 2017 a la fecha y no hay una sola denuncia que haya sido catalogada de falsa denuncia, que haya sido rechazada, que no se haya llevado a su término correctamente. Le estoy hablando de intervenciones, de más de 3.000 intervenciones penales al año, 10.000 intervenciones en todo el año, porque nuestras intervenciones no necesariamente terminan en una denuncia penal, en una denuncia en un trámite civil, sino que a veces con apoyos y trabajo con la víctima mujer logramos empoderarla y que pueda establecer un camino para tener una vida libre de violencia, que es a lo que el Estado argentino se ha comprometido. Volviendo al tema de las normas ISO 9001, nosotros hemos logrado la certificación del primer año, nos las han entregado el otro día, es decir, el IRAM nos ha controlado nuestro trabajo, nos ha dado el seguimiento de un año, estamos muy satisfechos con esos resultados, con ese trabajo, y queremos seguir trabajando en la mejora continua, en la rendición de cuentas a la sociedad y en estadísticas abiertas y confiables para que el Poder Judicial, la criminología, los ministerios de seguridad, los legisladores, los jueces puedan tener datos sólidos con que realizar su tarea. Quiero agradecerle especialmente a la editorial Juzgaires por el espacio que nos escucha y nuevamente a todo el equipo de la Dirección de Supervisión Legal y Técnica y a mi equipo de trabajo, a Cecilia Segura, directora del Centro de Justicia de la Mujer, y Elizabeth Bessel, directora de la Oficina de Víctimas de Género. Muchas gracias. Bien, bueno, tenemos alguna pregunta individual para cada uno de los procesos y después alguna pregunta más general en términos de la experiencia. Voy a empezar nuevamente por Julia. Queríamos saber, ya que vas a implementar un nuevo proceso dentro de la Oficina de Juicios por Jurados, ¿qué te llevó a querer seguir trabajando en la implementación y, si se quiere, en la normalización de los procesos, sobre todo pensando en que es un proceso que todavía no se dio, como charlamos, que sería la preparación de un juicio por jurados? Bueno, gracias. Luis, me haces quedar mal, gracias a la editorial Juzgaires, gracias a la dirección. Lo que pasa es que ya casi estamos durmiendo acá nosotros, ¿no? Ya siento que, o sea, estuve ayer, antes de ayer, ¿no? Ya estamos como en casa. Pero bueno, gracias por el espacio, gracias. ¿Qué nos llevó? Bueno, precisamente esto, la trazabilidad, ¿no? Poder manejar datos, poder entenderlos, trabajar con ustedes, certificar hacer las certificaciones, las normas IRAM,
hace que nos podamos revisar paso a paso qué es lo que hacemos, ¿no? O sea, porque nos sentamos y hacer el P hace que de repente tengamos que sentarnos y desmenuzar acabadamente cada uno de los pasito a pasito que se da para que lleguemos al resultado final. Entonces, eso hace que, un poco pensando en que nosotros somos la administración de justicia y nadie es imprescindible, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser un poder judicial preparado para que de repente cualquier persona que esté pueda entender qué es lo que se hace. Y si de repente decimos, tenemos que depurar el padrón de jurados, cualquier persona que entre lo puede hacer y lo entienda, el pasito a pasito, no que Julia Benlavisu tenga que estar para que de repente el padrón tenga que haya salido, o Gastón Blanchetier, o cualquiera del equipo, que son espectaculares, pero no somos imprescindibles. O sea, nosotros como Poder Judicial tenemos que funcionar, y esto es lo que hace, ¿no? Y nosotros poder revisar, al habernos sentado, haber revisado cada uno de los movimientos que hacemos, primero que también detectamos fallas. Ustedes nos hicieron 20 millones de preguntas, y eso hizo que nosotros podamos rever lo que estábamos haciendo, poder volver sobre nuestros pasos y poder pensar nuevas y mejores estrategias. Eso hizo que de repente, o sea, obviamente no fue todo fácil, no es que de repente, o sea, tuvimos que ir y venir, tuvimos que levantar no conformidades, a toda honra igual, porque o sea, levantar una no conformidad no lo vimos como algo terrible, sino como algo necesario, admitir que no somos perfectos, admitir que hay fallas, que las cosas pueden no salir bien, pero que estamos atentos, o sea, sabemos que estamos, o sea, dónde tenemos nuestra falla y que estamos haciendo todo lo mejor para que eso para poder revertirlo. Entonces eso hace que nosotros querramos seguir apostando ahora vamos a hacer uno por año. Pero de repente esto, nosotros lo que hicimos también, por ejemplo, un dato, nuestra ley habla de que tiene que haber paridad de género, ¿no? Y habla de que tiene que haber 12 titulares. Entonces la paridad de género hace que sean 6 y 6, pero la ley nuestra dice hasta 5 y 5. Entonces, ¿qué significa el hasta 5 y 5? Y el 5 y 5 significa que se contempla, la ley de la ciudad contempla la posibilidad del género X. Entonces, ¿qué nos pasó? Bueno, ¿cómo hacemos? Hoy en día lo que hacíamos era, bueno, mandábamos el listado mujer, el listado hombre y sorteábamos mitad y mitad. Pero ¿qué pasaba? Que de hecho nos pasó, no justo en este padrón, sino un padrón de años anteriores, que teníamos una persona género X. Y entonces, si la persona género X, precisamente es género X, es que no es hombre y que no es mujer. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para sortearlo dentro del padrón de mujeres o dentro del padrón de hombres? Eso hizo que, gracias a este proceso que estuvimos revisando paso a paso, nos dimos cuenta, nosotros no podemos estar haciendo eso. Entonces, hicimos una consulta, trabajamos con el Observatorio de Género, con el Centro de Justicia de la Mujer, hicimos todo un trabajo del Observatorio de Género a través de Diana Maffie y de Bárbara Scheider, hicieron una consulta con unas matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas, tuvimos reuniones, nos reuníamos después de horarios, porque eran los horarios que podíamos, porque también es de entusiastas esto, y dieron con un sistema que hacía que el sorteo sea igualitario, ¿no? Entonces, no es que estamos garantizando que esté el género X, porque tampoco, o sea, también eso es discriminatorio, ¿no? Obligar a alguien que porque sos género X te tenemos que tener como jurado, no. Pero todos tenemos que tener las mismas posibilidades. Entonces, precisamente, este diseño que hicieron estas matemáticas hace que el sorteo que hoy tengamos sea igualitario. Y por eso iría en este nuevo proceso de que vamos a certificar este año y que les acabamos de esta semana que pasó, les mandamos el PES nuevo. Pero bueno, un poco son muchas piezas que de repente es esto. Las personas no somos imprescindibles, pero la justicia sí lo es. Entonces, eso es lo que no se tiene que perder y eso es lo bueno de certificar en calidad. Perfecta, muy contestada la pregunta. Y Luis, tengo una también disparador de lo que vos ya mencionaste y sobre todo en términos de hablar de decisiones basadas en evidencia. ¿Por qué crees que es muy relevante tener información ordenada y sistematizada para mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia de género? Y además, ahí sí, y te invito a que cuenten la iniciativa que tienen ustedes de publicar los datos en formato abierto de las estadísticas de atención que tienen en el Centro de Justicia de la Mujer. Bueno, en principio fue muy importante porque fue movilizador, nos llenó de dudas, nos hizo pensar lo que estábamos haciendo. Yo empecé a trabajar
en el sistema judicial hace 1975, que son 51. En ese momento se cosían los expedientes, se le agregaban hojas y se cosían. Y entré como meritorio no rentado y a mí me explicaron que esto se hacía así porque siempre se hizo así. Este era el valor, digamos, la falacia de autoridad. Y bueno, y después ya, a los 70 años, me vienen y me revolucionan la cabeza diciendo, bueno, ¿cómo haces el procedimiento? Lo venían haciendo, yo agarré el papel y lo empezamos a revisar y nos dimos cuenta que estábamos poniendo demasiada carga en el equipo de intervención interdisciplinaria si a ese equipo le dábamos también el seguimiento de los casos más grandes. Porque una cosa es atender el caso, resolvérselo. Esto significa, para que se den una idea, una persona viene y está sufriendo una violencia de riesgo alto. Se establece medidas de seguridad, botón antipánico, exclusión, detención, lo que sea que se pueda conseguir judicialmente. Esa persona, hasta que no tiene la medida de protección asegurada, no deja de estar a cargo de nuestro equipo. A veces son horas, 12 horas, en mucho tiempo. Y si después le tenemos que dar el seguimiento de ese caso, ese equipo queda totalmente inhabilitado para seguir atendiendo otros casos que entran, a nuestro Centro de Justicia de la Mujer. Entonces empezamos a trabajar con los equipos de seguimiento, equipos con personal ya más experimentado que ha pasado por muchas intervenciones interdisciplinarias anteriores, coordinadas por una socióloga que toma contacto con el equipo inicial y continúa ese seguimiento. Ya se le anticipa a esa persona que va a ver otra persona a la que le hable. Y ahora vamos a tener que certificar las intervenciones de los equipos de seguimiento, pero para hacerla más compleja pusimos supervisión. Es decir, que vamos a tener que certificar la intervención de los equipos de seguimiento y de la supervisión de los casos. Una vez que nosotros tenemos esto asegurado, podemos confiar más en nuestras estadísticas. Nosotros, la pregunta de Miguel era, bueno, pero ¿cómo miden ustedes la satisfacción del usuario, el resultado del usuario? Y esto no era la carita de la UPF, ¿no? La carita sonriente, no podía ser así. Y esa pregunta nos llevó a que al sistema nosotros tengamos que hacer esa intervención con el equipo de seguimiento para, pasado el tiempo, ver cuál era el resultado en esa persona de nuestra intervención. Calculen que esa persona que nos vino a ver se llevó no una solución, sino una causa penal por delante. Se llevó un problema, se llevó a asumir el problema, se llevó a empoderarse para poder transitar el problema apoyada por el equipo de seguimiento. Bueno, esos resultados los medimos ahí, pero después nos dimos cuenta que más allá de todo esto, nuestros usuarios eran otros también, eran los jueces, que podían ver la calidad de nuestra intervención, era la policía, que podía ver nuestras exigencias de nuestra intervención, eran los fiscales, que estaban juntando elementos de prueba de nuestra propia intervención para hacer sus investigaciones. Era la defensa, que tenía mayor certeza de que la víctima estaba denunciando. Entonces, empezamos a hacer nuestra propia medición con esos usuarios. Y esta es una segunda etapa que tenemos que transitar y analizar de cómo la vamos a medir, cuál es el nivel de satisfacción. Vos me preguntaste por las estadísticas. Las estadísticas nuestras tienen un montón de desagregados. No pretendemos hacer una función que podría corresponder al observatorio de género respecto a datos sociales, étnicos, económicos, etarios, porque eso es más de un área distinta, pero sí tenemos estadísticas de qué incluyen nuestras intervenciones. Si incluyó intervención de médico legista, si incluyó botón antipánico, si incluyó custodia personal, si incluyó exclusión del hogar, si incluyó detención. Es decir, todos estos datos
nos revelan, los datos estadísticos nos revelan la complejidad de abordar el tema de la violencia contra la mujer. Una vez más repito, tiene derecho a una vida libre de violencia y es lo que el Estado argentino se comprometió a garantizar. Bueno, muchas gracias. Voy a abrir al público las preguntas. Miguel, tenés todos los papeles para hacer una pregunta. Bueno, ya que Luis abrió un poco el panorama y aprovechando que son dos personas sumamente generosas y además profesionales maravillosos, me parece que no puedo dejar de preguntarles qué piensan ustedes del rol del Estado y en particular del Poder Judicial hoy para la ciudadanía, ¿no? Está muy cuestionado el rol del Estado y cuánta participación tiene que tener, y nosotros desde la dirección estamos diciendo que voluntariamente nos sometamos a un estándar internacional de calidad para medir lo que hacemos y un doble juego, ¿no? de gestionar la calidad, además de calidad en la gestión. Entonces me gustaría tener un poco la perspectiva de ustedes, porque los conozco y sé del compromiso del trabajo, para también desmitificar un poco a la empleada de Gastalla, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante someterse al rigor de los estándares internacionales. Al Poder Judicial le falta una rendición de cuentas a la sociedad, es claro esto. Los procedimientos son escritos, oscuros, secretos, en un lenguaje poco claro. Recién me reía porque le decía que hay una vaca, ¿dónde? Porque me hablaban de la vacatio legis, porque la ley de penal juvenil no entra en vigencia hasta el 9 de septiembre. Es decir, hablamos en esos términos. Al Poder Judicial le falta eso, pero eso no sería grave, porque yo también empecé trabajando con la Remington y el papel carbónico, y si me equivocaba el juez no me dejaba corregir, sino que tenía que empezar de vuelta la hoja. Entonces, así como en el cuaderno de la escuela, que no se podía arrancar la hoja del cuaderno, y si uno borraba, la maestra no le ponía muy bien, le ponía bien. Entonces uno no se podía equivocar. Bueno, eso llevó a una cultura de la superioridad moral de los operadores judiciales. Es decir, todo lo que hacemos está bien. ¿Quién me lo va a discutir a mí? En todo caso, apelando a la Cámara, que va a decir si está bien o está mal, y cuando la Cámara me dijo que estaba mal, qué bárbaro, estos camaristas no entienden nada. No hay una real conexión entre el Poder Judicial y la sociedad, y esa primer conexión, ese primer acercamiento, pasa por la rendición de cuentas, por las estadísticas. El segundo acercamiento es una justicia de cara a la sociedad, de manera oral, en la sala de audiencia, con los dos abogados presentes, y que se le vea la cara al juez, se le vea la cara a los abogados, se le vea la cara del acusado, del defensor, de la víctima, y estemos todos en realidad ejerciendo uno de los requisitos del sistema republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno, que deje de ser un procedimiento escrito y secreto. Por eso le paso la pelota a mi colega de juicio por jurado. Sí, bueno, precisamente creo que el juicio por jurado es lo que más responde la pregunta que estás diciendo. Hoy a la mañana tuvimos la primera reunión de dos espacios de trabajo, que se crearon precisamente con el fin de seguir abriendo la justicia, ¿no? O sea, una es el juicio por jurados ambiental y la otra es el juicio por jurado civil. Que ya de por sí, con esto que veníamos hablando de la trazabilidad, de la calidad de los datos, ya tenemos el punto de partida, ¿no? Ya sabemos que ya estamos bien preparados desde dónde vamos. Y un poco lo que hablábamos era de esto, o sea, de pensarlo para aquellos casos en los que la ciudadanía realmente quiere hablar, ¿no? O sea, por ejemplo, ambiental. O si no, por ejemplo, salió en materia civil todo lo que es prepagas. ¿No? Prepagas, las prestaciones de las obras sociales, sobre todo en materia de personas con discapacidad, todo lo que está sucediendo. ¿Y por qué no la ciudadanía, a través de un juicio por jurados, sea quienes
destinen, ¿no? O sea, decidan qué se hace en esos casos. Hoy nos contaban también que Neuquén está por tener el primer juicio por jurados ambiental, donde hay unas petroleras que están siendo, o sea, que ahí está la personería jurídica ahí en cuestionamiento. Va a ser el primer caso de ambiental en juicio por jurado. Entonces, nosotros como Poder Judicial de la ciudad también estamos buscando ser pioneros en eso. Y la verdad es que hoy teníamos una mesa de trabajo donde estábamos todos inquietos, donde estábamos todos queriendo responder a esto que decía Miguel, de abrir el juego a la ciudadanía y que sea la ciudadanía, o sea, que la justicia deje de estar a puertas cerradas, sino que la ciudadanía pueda elegir en aquellos casos donde son realmente graves, ¿no? También se habló mucho de derecho al consumidor, ¿no? O sea, ¿quiénes no tenemos problemas con el banco, con los celulares, con las prestaciones? Entonces, quizás agarrar, o sea, ya ahí juntamos varios casos, ¿no? Que son, cada uno tiene su propio caso, pero juntos los podemos unificar para que de repente esto podamos tener una decisión conjunta y común a través de que sea un jurado el que lo decida, no un juez técnico o jueces técnicos, sino abrirlo a la ciudadanía. No sé, Miguel, si te... No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ustedes tienen una participación en común, un trabajo que hicieron de la inclusión en perspectiva de género juicio por jurados, y queremos que nos contaran un poquito más de esa experiencia que hicieron, que me parece enriquecedora para la ciudad. Eso yo. Bueno, precisamente también lo que venimos haciendo es escuchar a la ciudadanía, ¿no? Y un poco empezar a juntarnos. Es un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? Nosotros hicimos la Mesa Federal de Organización y Administración de Juicio por Jurados precisamente porque entendemos, primero, que federalizarnos, ¿no? O sea, empezar a trabajar juntos, y segundo, estos trabajos en soledad. Pasaba mucho con perspectiva de género en el juicio por jurados, que hay muchas personas que lo vienen trabajando un montón, pero en soledad. Entonces no había un espacio de trabajo común donde podamos juntarnos a debatir y pensar ideas. Entonces, un poco de nuevo la ciudad pionera, lo que buscamos es generar ese espacio de trabajo trayendo federalmente, ¿no?, a aquellas personas que lo vienen trabajando, porque tampoco queremos hacer algo, ¿no? O sea, tampoco queremos ir atrás del trabajo que ya vinieron haciendo otros, o sea, porque vienen, o sea, y los podemos compartir. Y la idea es generar espacios de trabajo, otra vez, donde podamos detectar aquellos errores que se vienen realizando. Por ejemplo, es muy común que en la audiencia de selección de jurados se hagan preguntas que generan revictimización, no solo en la víctima, sino en la persona que está sentada en el público, que fue convocada para la audiencia de selección, y que quizás esa pregunta hace que es muy probable que no te vaya a levantar la mano o que le estés, la que estés incomodando, le hagas vivir algo más terrible de lo que ya vivió. Entonces, ¿no? O sea, de hecho son prácticas que son habituales, que se suelen hacer. Lo que estamos buscando es relevarlas, detectarlas, generar documentos, ¿no?, de los no y los sí. Estos son la verdad que no buscamos tampoco decirle a nadie cómo tiene que trabajar, ¿no? O sea, sino generar guías y espacios donde todos podamos entender que estos tipos de preguntas se pueden reformular, se pueden no generar lo que generás si la venías haciendo de la forma que venís haciendo. Podés tener la misma respuesta sin hacerla de la forma que la hacías. Entonces, poner a disposición a través de mucha investigación, porque lo que hicimos fue un primer encuentro de muchos, porque esto no se agota en un solo encuentro ni tampoco en un solo momento de trabajo, donde nos comprometimos a seguir investigando, a seguir relevando, no solo a nivel federal, sino a nivel internacional también, ¿no? O sea, ahora justo la veo a André Crauletich ahí, que se sumó a André, pero estamos por tener la experiencia del juicio por jurados en Brasil. Vamos a hacer una capacitación con el Centro de Formación Judicial para que nos cuenten cómo funciona el juicio por jurados en Brasil, que la verdad que yo cuando lo tenemos acá, me la paso yendo a Brasil de vacaciones y no sabía que tenía juicio por jurados. Y hace 20 años que una defensora viene haciendo juicio por jurados, qué interesante sería escuchar cómo es que lo hacen, ¿no? ¿Qué piensan? Entonces, no quedarnos solo a nivel federal tampoco, o sea, no
primero no a nivel local, no siempre escucharnos entre nosotros, sino abrirlo a nivel federal, que son también quienes tienen la experiencia, y abrirlo también internacionalmente. Y creo que a raíz de la experiencia compartida es que uno puede enriquecerse y aprendemos juntos de nuestros errores y a través de nuestras virtudes. Así que un poco lo que quisimos hacer con el juicio por jurados en perspectiva de género es precisamente tocar toda la transversalidad del juicio por jurado, desde que hacemos el sorteo, como les contamos recién que hicimos este sorteo igualitario, hasta la audiencia de selección, generar modelos de instrucciones, ¿no? O sea, porque hay ciertas posturas de si hay que capacitar o no al jurado en género, ¿no? Entonces la capacitación, por ejemplo, Entre Ríos y Córdoba capacitan obligatoriamente en género a los jurados, pero hay quienes dicen que no es necesario capacitar. Si uno da el juez da unas buenas instrucciones, se puede explicar, y un poco lo estuvimos hablando ayer en casos que contó, por ejemplo, Valeria Vázquez de Chubut, que precisamente contó un homicidio transversal, donde también contaba esto, ¿no? O sea, así que un poco lo que queríamos es esto. Sí, la experiencia fue muy buena. En primer lugar porque pusimos en discusión, afirmando fuertemente que el jurado está capacitado para transitar una cuestión de género. Es decir, la confianza del constitucionalista del 1853 y de la sociedad en el jurado tiene que ser superior a la del juez profesional, porque en definitiva son los pares que con una selección absolutamente transparente terminan siendo quienes resuelven las cuestiones de hecho y prueba sobre el caso. Esa es la primera discusión, hay mucho, digamos, partimos de la idea de que, bueno, como los jueces han hecho, no todos, una capacitación obligatoria basada en la ley llamada Micaela, en cuestiones de género, con eso ya estamos garantizados de que van a entender los hechos desde una perspectiva de género. Y es probable que sea un mayor trabajo para los operadores judiciales, para el fiscal y para el defensor, explicar las situaciones de hecho a partir de una visión de género. Para eso están su trabajo sobre la prueba y sus alegatos, y también sea un trabajo particular del juez explicar las diferencias de poder que hay en una relación para tener esa perspectiva de género y confiar en que ese jurado, que necesita unanimidad, es decir, que las 12 voluntades estén de acuerdo, tanto para absolver como para condenar, van a tener una sabia decisión, porque confío más en el juicio de 12 que en el de 1 o 3, ¿no? Naturalmente. Sirvió mucho para eso. Nos sirvió también para despertar estas cosas que decía Julia, muy interesantes sobre la utilización o el tipo de preguntas que se pueden hacer en una audiencia de selección de jurado, para los que no saben, digamos, estudiaron Derecho ni nada, o aún estudiantes de Derecho, porque en la facultad esto no se enseña. Que les enseñan, bien, ahí está, ¿ves? La audiencia no se llama de selección de jurado, pero en realidad es de deselección de jurado. Es decir, yo no puedo conseguir el jurado ideal que vaya a tener mis ideas, pero sí puedo sacar del jurado a aquel que entiendo que es parcial, que tiene prejuicio, que tiene ya tiene una convicción tomada respecto del caso, por situaciones familiares, cercanas, personales, etc. A nadie se le ocurre preguntarle al juez antes de que empiece una audiencia: señor juez, ¿usted fue objeto de algún robo a mano armada? Y si me dice sí, ¿lo puedo recusar? Como cuando soy defensor de un robo a mano armada, no. Sin embargo, a los jurados le podemos preguntar: levante la mano quien fue objeto de un robo a mano armada. Levanta la mano dos, bueno, prescindimos de estos dos jurados, para decirlo en forma sencilla. Entonces, absoluta confianza en el juicio por jurado, pero es cierto que debemos darle una vuelta a este tema de la selección de los jurados y a lo que decía Julia, que son las instrucciones que da el juez al final, al jurado, sobre el modo de valorar
la prueba que venden. Y es así, ahí sí se puede introducir la perspectiva de género. En lo personal entiendo que no es necesario realizar una capacitación previa a los jurados seleccionados, porque el sistema es ese, está previsto que automáticamente depositamos nuestra confianza en la soberanía popular, en el pueblo que es el que está jurando. Por eso se llama juicio por jurado popular. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Y si no, me adjudico a hacer el cierre de este conversatorio. Les agradezco a los protagonistas. ¿Vamos? ¿Qué lugar? ¿El Centro de Justicia? Ah, bueno. Le agradezco primero a Luis, el titular del Centro de Justicia de la Mujer, aquellas mujeres que quieran acercarse, tiene una sede en La Boca y una abierta hace poco en Yerbal. Tenemos 5 sedes. Tenemos la histórica sede de La Boca, Comuna 4. Tenemos una sede en la Avenida de Mayo 654. Tenemos una sede abierta recién, como decía él, el 9 de marzo, porque el 8 era feriado, en homenaje a la mujer, en la calle Yerbal 37, Yerbal, era domingo, Yerbal y Río de Janeiro, pleno centro geográfico de la ciudad. Funcionan de 8 a 20 las sedes. La justicia no funciona de 8, los juzgados no funcionan de 8 a 20. Y tenemos sede en la Comuna 7, funciona en el horario de la Comuna, 9 a 15, y la Comuna 8. Esas son nuestras sedes y cualquiera se puede acercar. También tenemos algunas carpas móviles en plazas parque los fines de semana, frente a la falta de campañas de difusión de los sistemas de asistencia a la violencia de género. Lamentablemente la única difusión que tenemos es la mención a la línea de atención a la violencia de género, obligatoria por una ley cuando están en los noticieros pasando el homicidio de una mujer o la lesión de una mujer, porque ya no hay más campañas de difusión respecto de cómo acercarse y prevenir la violencia de género. Entonces, cuando murió una persona, sí aparece el número de teléfono para que nos llamen, ¿no? Lamentablemente. Pero por eso, frente a la falta de campaña, estamos recorriendo la ciudad con nuestro gaseo los fines de semana en las parques y plazas de la ciudad. Le paso la palabra a Juli si quiere pasar también el chivo y yo no cometer algún error. No hacemos tanto importante con lo que hacen ustedes, que es un trabajo espectacular. Lo nuestro es más humilde, que es como un llamado a la ciudadanía a que sepa de la existencia del juicio por jurado, que ha llamado a la gente al 147 del gobierno de la ciudad y le han dicho que no existía, que tengan cuidado, que somos una estafa. No somos una estafa, por favor, lo pido, existimos, es real. Así que ahora a mitad de año vamos a tener el sorteo para los jurados que van a ser convocados el año que viene. Tenemos redes sociales en las que nos pueden seguir. Nosotros, de hecho, lo que nos llama la ley es a difundir el juicio por jurados, así que por eso estamos acá, por eso agradecemos los espacios en cada rinconcito que podemos. Tratamos de repartir un flyer, de contar, porque es un derecho que tenemos como ciudadanos a poder ser jurados en un juicio. Así que un poco es eso, abrir a la Administración de Justicia como servicio del Poder Judicial. Bueno, estamos en Bolívar 191, se pueden contactar con nosotros. Un poco, está bien ahí el de este año es el 338, o sea, los que terminan en 338 son 4 de... Bueno, y a partir de agosto vamos a tener la nueva numeración, vamos a estar convocándolos, les va a llegar la notificación que sea ciudadano de la ciudad. Así que bueno, gracias por el espacio. Muy gracias a los moderadores que estuvieron espectaculares, ¿no? A los moderadores, por favor. Fue a propósito, lo mejor, ¿no? Nuevamente le agradezco a la editorial por el trabajo que hacen y el espacio, y solo quiero cerrar sin citar a ninguno de ustedes dos, que fueron súper claros, sino que decir que por lo menos yo desde acá vi como no solamente un montón de caras conocidas estaban prestando atención, sino que muchos ciudadanos y ciudadanas que pasaban por acá se detenían a escuchar el tema, y eso me parece que es lo más importante de la jornada. Muchas gracias.